Hola Virutas, muy buenas y bienvenido a otro podcast de Madera de Abenista, en el que en esta ocasión te voy a seguir hablando acerca de la madera maciza. Y en este caso vamos a analizar o te voy a hablar acerca de cómo es su troceado, de los principales sistemas de serrado en el aserradero. No voy a entrar a explicarte cómo se cierra en sí mismo la madera de aserradero, pero sí que conozcas, bueno, esos distintos formas en las que se puede trocear una troza de madera. Además de eso, trataré de darte unas referencias en cuanto a las medidas comerciales más comunes de la madera, así como su clasificación, y luego te hablaré un poquito en cuanto al cálculo de su volumen. Bien, dicho lo cual, tienes que saber que una vez que la madera ha sido apeada, es decir, cortada en el bosque, pues comenzará su proceso de transformación para que luego tú pues la puedas comprar y puedas trabajarla. Entonces, el primer paso será precisamente el de trocear los rollizos de madera, las trozas, es decir, los árboles en el bosque. Una vez instalado, no se baja directamente el árbol al aserradero, sino que se realiza un desramado y se va cortando en trozas. A estas trozas, pues también se les pueden llamar como los rollos o rollizos. De tal forma que, como norma general, te puedo decir que todos los sistemas tienen como fin optimizar la mayor cantidad de madera, es decir, producir el mínimo desperdicio posible durante todo el proceso de transformación en el aserradero para que luego tú pues ya la compres transformada en esas tablas, en tablones, en listones que luego te iré explicando, etcétera, ¿vale? Entonces, para ello existen diversos sistemas de trocear el tronco de un árbol, que es como te comentaba y hace un momentito, lo que te voy a ir explicando en este tema. Entonces, para el proceso de los troncos se emplean las máquinas de los aserraderos y es la más importante la sierra de bastidor alternativa, la sierra de cinta y la sierra circular y la sierra de cadena, ¿vale? Como esto pertenece más bien a esa primera transformación, pues bueno, ya si vemos más adelante, te lo explicaré en un siguiente podcast o bueno, tampoco es especialmente relevante ni significativo, ¿no? Especialmente de lo que te tengo que hablar ahora. De tal forma que las maderas las podremos dividir en tres grupos según su futuro uso. En primer lugar, habrá que obtener desde el aserradero madera para la construcción, pues empleada para realizar armaduras, cerchas, cimbras, etcétera. Luego, en un segundo sistema de cortes, pues la madera se despieza para trabajos en general, pues como bien puedan ser muebles, ventanas, puertas, etcétera. Y luego ya por último hay una parte de restos que se destina generalmente pues o bien para quemar o bien para precisamente la industria del tablero y poder realizar tableros derivados de la madera o para la realización de sistemas de combustión, como puedan ser los pellets. Entonces, esos restos son los que proceden de las ramas y de los desperdicios precisamente propios del aserrado. Entonces, los diferentes destinos de la madera tendrán que ser tenidos en cuenta precisamente a la hora de realizar ese troceado de la troza o del tronco. Entonces, para el aserrado o el troceado del árbol, o de la troza, mejor dicho, uno de los mayores inconvenientes con los que a veces se encuentran en los aserraderos es los propios defectos o torceduras que tiene como característica particular la madera, como pueden ser pues los alabeos. Entonces, la primera causa de esta deformación es precisamente el modo en el que han sido serradas las piezas del tronco, es decir, ese sistema de troceado de la madera del que te estoy hablando. Y también deberá tenerse en cuenta la estructura del árbol, es decir, los efectos de contracción y los efectos que pudiera tener, es decir, la higroscopicidad y trabajo de la madera del que te hablaba en un anterior podcast. Entonces, cuando se han seleccionado los troncos según vaya a ser su uso, como te acabo de comentar, pues se procede al aserrado de la madera de forma longitudinal. Y en el escuadrado se hará según unos tipos de sección y escuadrías determinadas que generalmente también pueden estar normalizadas.
que serán las dimensiones de su sección recta, en la cual se llama ancho a su dimensión mayor y grueso a la menor. ¿De acuerdo? Entonces, de estos cortes, luego, pues como te vengo diciendo, vamos a poder obtener las tablas, los tablones, las vigas, etc. Y estos cortes se pueden realizar de las siguientes formas: al hilo, por el plano o por la cara, al hilo por canto o en su sección radial. De tal forma que hoy en día los principales cortes que se hacen son los cortes radiales, que es la madera de corte al cuarto, y los cortes tangenciales, corte al hilo por la cara o corte al hilo por el plano. De tal forma que estos últimos se pueden definir como aquellos en los que los anillos de crecimiento aparecen en la cara del tablero con un ángulo inferior a 45 grados, consiguiendo una figura decorativa muy marcada. Y en cuanto a los primeros, los cortes radiales, los anillos de crecimiento aparecerán con un ángulo no inferior a 45 grados. Es decir, quedarían los anillos de crecimiento de manera perpendicular a la cara de la pieza, dejando a la vista un veteado recto, cruzado, con aguas en forma de lazo que suelen encontrar en las maderas duras, como por ejemplo en el roble. Y en el caso de que los cortes al hilo fuesen por el canto, pues en este caso lo que se observaría o observarás es un veteado recto, en el que aparecerían algunas células radiales. Pero bueno, como norma general, lo que tienes que tener en cuenta es que se debe de partir de la optimización del rollizo, es decir, del máximo aprovechamiento de la madera, evitando la mayor cantidad posible de desperdicios. Y el aserrado debe de realizarse de tal modo que se reduzcan precisamente los inconvenientes del trabajo de la madera, es decir, de sus contracciones y deformidades. De tal forma que los principales sistemas de troceado de la madera o de corte para dividir un tronco, pues paso a describirte cuáles son los siguientes. En primer lugar, por ejemplo, no hay un orden establecido de 1, 2, 3, 4, sino que yo, tengo que dártelos enumeradamente, ¿vale? Pero el orden da igual, o sea, voy a empezar por los cortes radiales, voy a seguir por el troceado holandés, pero luego te voy a hablar mucho más adelante de la pieza enteriza, este podría ser el tercero, o sea que es indiferente, ¿vale? Entonces, en cuanto a los cortes radiales, estos tienes que saber que se desarrollan siguiendo los radios medulares, es decir, que en teoría sería la mejor manera de evitar alabeos en las tablas, Y esta pieza va a conservar toda la veta, en toda su viveza. Son piezas o tablas de gran calidad, pero al tratarse de un corte rectangular se produce mucho desperdicio de material y en la práctica son realmente poco utilizados, ya que además presentan un elevado coste. Sin embargo, como te comento, pues se trata del mejor corte para la eliminación de fendas, alabeos y demás. Luego, en segundo lugar, te voy a hablar acerca del troceado holandés o el troceado convencional. Y en este caso los cortes se darían paralelos a los radios medulares, como los radios de una rueda, para que te hagas una idea. Y se usa para maderas escogidas y resultan tablas estrechitas, que son súper vistosas por su excelente veteado. Pero ocurre lo mismo que como en el anterior caso, hay bastante desperdicio de material. Y se evita, en este corte también es muy bueno, porque se evita en gran parte los abarquillamientos. Seguidamente tenemos los cortes paralelos, y este es el sistema más económico, y consiste en hacer cortes paralelos a lo largo de la troza o del rollizo, produciendo cortes al hilo, tanto por la cara como por el canto. Y aquí lo que se produce es un pequeño porcentaje de cortes al cuarto o radiales, de tal forma que lo que se obtendrán son tablas o tablones de toda la anchura del tronco. ¿Y qué pasa? Que tienes que tener en cuenta que la pieza central se va a hendir, se va a rajar con facilidad, ya que en este caso no se descarta la médula o el corazón. Y por otra parte, las piezas o tablas
generalmente tenderán a curvarse hacia la zona más exterior, hacia la zona más cercana a la corteza, puesto que desde el corazón, es la madera más compacta, acuérdate lo que era el duramen, se va serrando las trozas hacia la corteza, que es una madera menos compactada, acuérdate de la albura, siendo estas deformaciones que se producen en este sistema de cortes inevitables. Bien. Seguidamente te puedo hablar acerca del troceado de la madera por el sistema de hilos encontrados. Y en este caso se van dando cortes alternativos en cada cuadrante, paralelamente a los ejes del tronco. Es decir, que se corta la troza en gruesas piezas, en piezas muy gruesas, que luego se transformarán en piezas cortadas al cuarto, ¿vale? De tal forma que con este despiece se reduce al mínimo la posibilidad de la deformación de la madera, ¿vale? Un siguiente sistema de cortes puede ser el de hilos paralelos, en donde se obtienen tablones de igual espesor y ancho sin rastro de corteza. Pero la pieza central será de escasa calidad, porque en esta igualmente pues vamos a encontrar el meollo o la médula en su mitad. Y generalmente esta zona, en muchas ocasiones, cuando además es la zona baja del fuste, pues suele tener síntomas de pudrición o directamente va desapareciendo. Entonces puede ser que este tipo de piezas centrales se desechen, ¿vale? Cuando se trata de las piezas o de las trozas más bajas. Si estamos hablando de las más altas, bueno, pues ahí puede ser que sí que se conserve más en su totalidad la médula o el meollo, ¿vale? Y este es un despiece usado cuando se trata de maderas generalmente de poca calidad, ¿vale? Y de bajo coste. Luego también está el sistema de aserrado por pieza enteriza, en la que la troza o el rollizo se descorteza en la propia sierra y da lugar a hilos perpendiculares entre sí. Y la sección que queda de este primer corte, pues se le puede hacer un corte central, del que resultarán a su vez medias piezas. Y los costeros, es decir, las piezas exteriores que tienen la corteza, pueden suponer en torno al 30% del total de la madera, y con ellos muchas veces se emplean para elaborar listones y piezas más pequeñas. Incluso puede que hasta se lleguen a comercializar como tal, que puedas adquirir madera de costero para precisamente, por ejemplo, pues revestimientos de fachadas a nivel decorativo. A nivel decorativo y también como revestimiento estructural, ¿eh? Entonces es una buena opción este sistema de corte para esta posibilidad de venta. Y en penúltimo lugar, pues tenemos, por ejemplo, el corte para despieces en cruz, en donde se consiguen varias piezas de estructura homogénea. Y en este caso, el duramen queda dividido en dos zonas y de los sectores angulares se sacan las tablas más pequeñas, de características muy vistosas, y en este caso serían tablas de corte radial, ¿vale? Y ya por último, en último lugar, pues tenemos el corte encuartonado. ¿Y este en qué consiste? En sacar tablas de cortes perpendiculares a los anillos, eliminando la zona del corazón, y de este modo lo que se van a obtener son tablas más estrechas. Bien, bueno, pues con esto no quiero entretenerme más. Esto generalmente cuando yo lo explico en el aula de manera teórica, pues suele acompañarse o lo acompaño de las imágenes para que veas un poco mejor, visto desde la testa, cómo precisamente se van dando este tipo de cortes. Pero bueno, esto por ser la condición que es de un podcast, pues no te puedo enseñar ningún tipo de imagen que, bueno, si tienes curiosidad o quieres saber más acerca de alguno de estos cortes que te he descrito, pues evidentemente los puedes buscar en internet, que seguramente les encontrarás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues visto los principales cortes, era necesario para precisamente ahora poder ir hablándote acerca de la madera serrada, es decir, de ese producto que hemos obtenido, de las tablas y de los tablones, para poderlo encuadrar con unas medidas comerciales.
Por lo que a día de hoy la mayoría de la madera que se comercializa en el mundo pues se hace a partir de unas escuadrías determinadas. Es decir, medidas base que se tienen en cuenta las tres dimensiones de una pieza ya serrada, es decir, la longitud, su anchura y su grueso. Entonces, las unidades de estas escuadrías son siempre en centímetros o milímetros, ¿vale? Yo te las voy a ir dando indistintamente, ¿vale? Principalmente voy a tratar de hablarte en centímetros. Y no obstante, tendremos que tener en cuenta también que en los países de influencia anglosajona se pueden utilizar algunas medidas en pulgadas. Si en algún momento, ya sabes, te encuentran alguna medida en pulgadas en algún manual, en algún libro, pues simplemente a día de hoy, con buscar en Google transformador de milímetros a pulgadas o centímetros a pulgadas, está resuelto. Entonces voy a empezar hablándote, o más bien haciéndote una enumeración acerca de las denominaciones de las piezas según su escuadría. De tal forma que podemos encontrar las piezas de alfarjía, en donde la medida de la sección es rectangular de 14 por 10 centímetros y es muy usada en carpintería. Luego tenemos las chapas, cuya madera de espesor va a rondar entre los 0,2 milímetros a 5 milímetros, con unas longitudes y ancho variable, ¿vale? Las chapas son, ya te iré hablando de ellas mucho más adelante, láminas de madera, a fin de cuentas, que por si no lo sabes, se utilizan precisamente, es madera natural que se utiliza para ennoblecer o decorar cualquier revestimiento, los trabajos de marquetería, ¿vale? Se obtienen o se hacen precisamente con las chapas. En tercer lugar, podemos clasificar la lata, que presenta una sección con una escuadría de en torno de 5 a 7 centímetros por 2 a 3, que se prepara con maderas de inferior calidad. Y luego una pieza importante que vamos a utilizar mucho, pues son los listones, y son piezas de sección rectangular con escuadrías comprendidas de 2 por 4 a 5 por 8 centímetros. Dentro de los listones podríamos subclasificar los listoncillos, que igualmente son piezas de sección rectangular con secciones de 1 y 2 centímetros por 2 o 4 centímetros. Esto, no obstante, aunque te estoy diciendo que son de sección rectangular, sería indistinto para una sección cuadrangular. Que tuvieras un listón, por ejemplo, de 2 por 2 o de 4 por 4, ¿vale? Entonces, como ves, son esos rangos de medidas que utilizamos para precisamente clasificar los distintos piezas de madera. Seguidamente podemos encontrar los regruesos, y esta madera tiene un espesor de 4 a 10 milímetros con unas longitudes y anchuras variables. Una importante pues son las tablas y los tablones, en donde posteriormente te hablaré mucho más en profundidad acerca de precisamente las escuadrías que se utilizan en estos, ¿vale? Ahora quiero hacerte una numeración un poquito rápida y que tengas una idea simple y sencilla. Luego podemos tener vigas, que en cuanto a su sección igualmente puede ser rectangular o cuadrangular, pero en cuanto a la sección rectangular oscilan entre los 4 y 10 milímetros de longitud y entre los 4 a 10 metros de longitud, te he dicho milímetros, entre 4 a 10 metros de longitud. Y sus secciones son entre los 15 y los 20 centímetros a 25 o 30 centímetros, ¿vale? Y luego las viguetas son similares a las vigas, pero de menor sección y longitud que la anterior, de tal forma que habitualmente su escuadría está en torno a 8 por 8 centímetros, 15 por 15 centímetros de sección, con una longitud máxima de 5 metros, ¿vale? Bueno, vista esta denominación o enumerada esta denominación según su escuadría, ahora te haré una enumeración según las denominaciones comerciales de la madera, ¿vale? Ya que según su uso que se le quiera dar pues a la madera, recibirá una denominación o un nombre que se ajustará a una serie de medidas predeterminadas. De tal forma que podemos distinguir las siguientes piezas.
En primer lugar, la madera en rollo para el aserrío. Pues estas son piezas, como ya te he contado, descortezadas con longitudes superiores a 2 metros y diámetros mínimos de 18 centímetros. En los casos de grupos numerosos, se tendrán que aceptar longitudes menores de 2 metros, pero nunca inferiores a 1, y diámetros no inferiores a 20 centímetros, no pudiendo superar nunca aproximadamente el 20% del total. ¿Y qué pasa? Que se consideran rollos o rollizos de primera calidad aquellos que cumplan con las siguientes características: que no tengan defectos o las propias particularidades de la madera. Es decir, que no tengan nudos, teniendo que tener una longitud mínima de 3 metros y ser piezas perfectamente rectas. Luego también están los rollizos o la madera en rollo para chapas, ¿vale? De tal forma que se descorteza, se trata la corteza de los árboles, como en el caso del haya o del roble, y deben de tener un diámetro mínimo de 2 metros, ¿vale? Y en este caso se aceptarán nudos, pero deben de estar agrupados y no tener diámetros superiores al 5% de la circunferencia medida de la troza, ¿vale? Luego, pues están las tablas y los tablones, que se encuadran las escuadrillas que ahora a continuación te iré hablando en profundidad de ellas. Igualmente vamos a tener viguetas y largueros, y es que estas denominaciones comprenden a las piezas de espesores superiores a 40 milímetros y anchuras inferiores a 150 milímetros. También podemos encontrar cabrios o cabios, según el manual. Estos son piezas de madera en rollo empleadas en la construcción, con diámetros inferiores a 18 centímetros y una longitud mínima de 3,5 metros y no son sometidos a trabajos de sierra. Seguidamente podemos encontrar postes, que igualmente son rollizos descortezados y secos, con una humedad máxima del 15% y cuyo uso es el de servir de soporte pues a líneas eléctricas, a líneas telefónicas, y son piezas muy rectas, ¿de acuerdo? Y en la base tienen que tener un diámetro mínimo de 20 centímetros, pudiendo tener 10 centímetros hasta la punta más delgada, ¿vale? Entonces, los postes de teléfono, pues si te fijas, evidentemente son troncocónicos, ¿vale? Bueno, y luego, si seguimos estableciendo este orden de clasificaciones, pues ahora te tengo que hablar acerca de la madera de sierra, de la madera serrada, que según la norma DIN 68.252, la madera de sierra es la que se ha obtenido del corte con sierra de rollizos, los cortes que antes te iba explicando, la manera de obtener la madera según los distintos sistemas de corte, y generalmente en sentido paralelo al eje del tronco, pudiendo ser labrada o sin labrar, es decir, con cantos vivos o bordes que presenten algunas particularidades o efectos, como pueden ser las gemas o pequeños ataques de insectos y demás. Entonces, la madera de sierra se divide en enteriza, maderos, escuadrada, tablones, tablas y listones. Y ahora te voy a hablar un poquito más de las dimensiones de cada una. En el caso de la madera enteriza, pues la madera de sierra está escuadrada, cuyo lado mide como mínimo 200 milímetros y puede tener esta forma o estar dividida en dos. Por ejemplo, por aquí podremos obtener vigas, ¿vale? Los maderos escuadrados se llama así, pues es madera de sierra con una sección transversal de más de 32 centímetros cuadrados, ¿vale? Para obtenerlos, lo que se tiene que hacer es cortar la madera enteriza por el corazón en distintas fases de trabajo. En cuanto a la madera escuadrada, pues es madera de sierra cuya sección puede ser cuadrada o rectangular, y uno de cuyos lados, como mínimo, ha de ser de 60 milímetros y el otro tiene que ser 3 veces mayor. Luego tenemos tablones, ¿vale? Que ya te voy a ir introduciendo aquí algunas cositas. Es madera de sierra
con un espesor mínimo de 40 milímetros y el lado mayor de la sección tiene que ser como mínimo el doble del lado menor, ¿vale? Entonces es importante lo que te he dicho, para saber cuándo tenemos un tablón, quiere decir que su espesor mínimo, o cuando te refieras a tablones, su espesor mínimo no va a ser menos de 40 milímetros. Si tiene menos milímetros, estaremos hablando ya del siguiente grupo de tablas, que es madera de corte con un espesor mínimo de 8 milímetros y un máximo de 40 milímetros. Y su ancho tiene que ser por lo menos de 80 milímetros, porque si no pasaríamos a hablar de listones, ¿vale? Que en este caso son madera de sierra con una sección de hasta 32 milímetros y anchos de hasta 80 milímetros. Bien, entonces, según la norma DIN 68250 y la DIN 68371, son las que determinan la medición del largo, ancho y grueso de las maderas de coníferas y árboles frondosos, canteados y sin cantear, así como el cálculo de la superficie y el volumen, ¿eh? Por eso es importante que te hable de esto, porque como ves, está normalizado. Y estas normalizaciones, estas normas DIN, pues generalmente son las que en los aserraderos se deberían de tratar de cumplir. Yo evidentemente no trabajo ni he trabajado en el sector de la serrería, más allá de verlo en visitas y de tener algunos amigos y conocidos en estos sectores y en estos ámbitos, pero no de manera directa, por lo que no te puedo garantizar que precisamente se cumplan estos estándares de normativa, ya que generalmente, por ejemplo, aquí en España, como te decía en la introducción, pues hay muchos aserraderos locales, especialmente por la zona del norte, en donde aún se siguen sacando hayas, robles, castaños, pues que trabajan un poco según la tradición maderera de esas zonas, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a la longitud de la madera de sierra, tienes que tener en cuenta, o en los aserraderos lo que se tiene en cuenta es que se mide en el lugar de la separación mínima entre los extremos de la testa, ¿vale? Lo que es la longitud es la medida que hay entre una testa y otra testa. En cuanto al ancho de la madera de canteado paralelo, se mide en cualquier lugar y se encuentra a más de 150 milímetros de uno de los extremos de la testa, ¿vale? Y en cuanto al ancho de la madera de sierra de canteado no paralelo, se mide en cualquier lugar, es decir, en cualquier punto cónico, y se mide generalmente en el centro de la longitud. Y la medida se efectúa por cara que se encuentra al borde del arco. Estas consideraciones, que te pueden parecer bastante teóricas, pues realmente cuando se está clasificando la madera por sus dimensiones para luego precisamente comerciarla desde el aserradero hasta a ti directamente si compras en el aserradero o a los centros de almacenamiento, pues se debe de tener en cuenta, ¿vale? Para precisamente, como te digo, su clasificación. Bien, pues una vez que ahora ya te he hablado acerca de las principales escuadrías comerciales, como era en un primer lugar según su escuadría y en un segundo lugar según las denominaciones comerciales de la madera, y ahora esto último que te he contado precisamente de la madera de sierra, pues te voy a hablar bastante más en profundidad, que era lo que te había prometido un poquito más adelante, acerca de las tablas y de los tablones. ¿Por qué lo he dejado así un poquito más apartado, más separado y no te he dado medidas anteriormente? Porque principalmente son con los dos principales elementos con los que más vamos a trabajar en el taller a la hora de precisamente de nosotros poder comprar y mecanizar esa madera, ¿de acuerdo? Entonces es de vital importancia que comprendas muy bien o te hable individualmente acerca de las tablas y los tablones. De tal forma que en el corte en bloque, cuando se está dividiendo o seccionando el rollizo, en una sola fase de trabajo del serrado, las tablas y tablones estarán en un primer lugar sin cantear, es decir, que no tendrán su canto perfectamente escuadrado o hecho, sino que tendrán gema.
¿vale? Entonces, si estos bordes se labrasen, pues se podrían hacer cortes cónicos o paralelos. Y en el caso de los cónicos, la herramienta de corte sigue el corte de la sierra a lo largo del borde del árbol. Y en cuanto al corte paralelo, las herramientas de corte pues deslizan o corren paralelas entre sí. Y de esta forma las tablas y los tablones resultantes tendrán el mismo ancho en toda su longitud, que es un poco la manera de adquirirlos comercialmente, si no se adquieren con gema, ¿de acuerdo? Con gema quiere decir con restos de corteza. En cuanto a la cara de las tablas y de los tablones del lado del corazón, las piezas que están más cercanas a la médula se denomina lado derecho, mientras que el lado hacia la albura se denomina como cara izquierda, lo que está yendo más hacia el exterior, hacia la corteza, ¿de acuerdo? Entonces, las que están más cerca del corazón, del duramen, es el lado derecho de los tablones. Mientras que los anillos de crecimiento, esto se ve muy bien en la testa, cuando van creciendo hacia afuera, hacia la zona de la albura, hacia la corteza, esta es la cara izquierda, ¿vale? Esto será bastante importante que lo tengas en cuenta cuando luego precisamente estés realizando labores de mecanizado ya en el taller, es decir, de labrado, de regresado, de serrado propio en el taller. Tener en cuenta cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, para precisamente, luego te hablaré en un siguiente podcast, creo, sí, casi con total seguridad, cuando estemos hablando mucho más adelante del cepillado y del regresado, retomaré un poquito esto porque tradicionalmente en ebanistería, cuando las piezas son sometidas a un proceso de cepillado en la labra, en la cepilladora industrial, pues hay que tener en cuenta cuál es el lado cóncavo y el lado convexo, el hoyo y el teso. Es decir, que generalmente el lado derecho, el que está más cercano al corazón, los anillos se van a contraer dando origen a una concavidad, a lo que se denomina hoyo. Mientras que la cara izquierda, la que va creciendo hacia afuera, donde los anillos van más hacia la corteza, esta no será por la que haya que cepillar, puesto que será convexa y se denominará teso y apoyará bastante peor en las bancadas de las máquinas, ¿vale? Por eso de ahí la relevante importancia que tiene que conozcas cuál es el lado derecho más cercano al corazón y el lado izquierdo más cercano hacia la corteza. Entonces, en cuanto al corte prismático, igualmente serán necesarias dos fases de trabajo en la sierra de bastidor, en el aserradero. De tal forma que en la primera fase se separa el prisma y en la segunda se hace girar 90 grados el prisma obtenido. Y las tablas resultantes quedan ya rectas y escuadradas, canteadas. Esto no quiere decir que luego no las haya precisamente que mecanizar o que cepillar y labrar en el taller, ¿vale? Un escuadrado de aserradero no quiere decir que tú pongas la escuadra y entre la cara y el canto de la tabla o del talón, o del tablón, perdona, estén perfectas, ¿vale? Estos son cortes que se dan en bruto y luego que se dan con la madera en verde y luego después se procede a su secado en secadero. Entonces se van a producir una serie de deformidades y de contracciones, precisamente como las que te acabo de hablar de hoyo y teso. Entonces, pero cuando estamos hablando de terminología o en términos que son los que nos ocupan de aserrado de la madera en el aserradero, pues esta es la manera de referirnos al canteado de precisamente la cara o el canto de los tablones o de las tablas. Y entonces también hay que tener en cuenta que, lógicamente, en este sistema pues las pérdidas de material por el corte van a ser generalmente mayores. Y en cuanto al despiece de la madera para obtener tablas y tablones donde predominan las tablas con anillos de crecimiento cerrados por un solo lado, es decir, nos aproximamos a las tablas costeras que, aunque ornamentalmente, como te he dicho antes, tienen mucho valor, pues trabajan más
tienen mayor trabajo, o sea, estas piezas son con un mayor coeficiente higrométrico. Es decir, que van a tener una mayor contracción volumétrica de la madera, ¿vale? Que las tablas con anillos de crecimiento constante. Entonces, si tan solo quisiéramos tablas con anillos de crecimiento constante, pues habría que hacer despieces especiales, como pueden ser los de cortes por hendidura, que llevan más tiempo en realizarse, pero a su vez pueden resultar más caros. Bien. Entonces, según la norma DIN 4071, la cual divide las tablas y tablones en no cepillados de coníferas según las siguientes medidas. Es decir, tablas se agruparán en espesores de 16, 18, 22, 24, 28 y 38 milímetros. Bien. Repito, tablas en espesores de 16, 18, 22, 24, 28 y 38 milímetros. Con unas diferencias admisibles de unas tolerancias más o menos 1 milímetro, ¿vale? En cuanto a los tablones, pues su espesor se clasificará en 44, 48 y 50 milímetros, pasando luego después a 63, 70 o 75 milímetros, ¿vale? Repito, entre 44, 48 o 50 milímetros hasta 63, 70 y 75 milímetros, con unas tolerancias admisibles de en torno a 1,5, 2 milímetros, ¿vale? En cuanto a la longitud de estas tablas, estarán comprendidas entre 1,5 metros y 6 metros, escalonadas de 25 en 25 centímetros o de 30 en 30 centímetros. El escalonado para las piezas de rollo enterizas es aproximadamente 1 metro y para artículos de dimensiones de 1 centímetro. Vale, luego tenemos otra norma, que es la DIN 68372, de madera de árboles frondosos, sin labrar, y en este caso establece las siguientes espesores. Para tablas 18, 20, 26, 30 y 35 milímetros, ¿vale? No los confundas con las anteriores, porque la anterior norma regula la madera no cepillada de coníferas, en donde los espesores eran de 16, 18, 22, 24, 28 y 38. Y aquí, para maderas sin labrar de frondosas, el espesor va a ser de 18, 20, 26, 30 y 35, ¿vale? Son medidas parecidas que pueden ser confundibles, por eso insisto y recalco, ¿vale? En cuanto a los tablones, pues sucede lo mismo. El espesor va de 5 en 5 milímetros, es decir, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, hasta aquí ya en 10 milímetros, 90 y 100 milímetros, ¿vale? Repito, los tablones de madera serrada sin labrar de frondosas, su espesor se clasifica en 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 y 100. Recuerda, en coníferas, esto que te he dicho ha sido frondosas, pero sin embargo, en coníferas, su espesor en milímetros era de 44, 48 o 50 milímetros, para luego pasar a ser de 63, 70 y 75, ¿vale? Entonces, esto lo tienes que tener en cuenta cuando estés trabajando con tablones de pino. Pero cuando estés trabajando con tablones de roble, iremos de 5 en 5 hasta, desde 40 hasta 80 milímetros de espesor. A partir de ahí ya se comercializarán en 90 y en 100 milímetros, ¿vale? Robles, hayas, castaños, sapelis, etcétera, ¿vale? Frondosas. Mientras que las coníferas, las que te he dicho, no las voy a volver a repetir, que al final ya me repito como un loro. Bien, y en siguiente lugar
te voy a hablar acerca también de la normativa europea UNE EN 1313, que establece las dimensiones y desviaciones admisibles de la madera aserrada de coníferas, igualmente en cuanto a tablas y tablones. Y las dimensiones recomendadas se refieren al tabloncillo y tablón. Son las siguientes. Grosor en anchura, 38 milímetros. Esto va a ser el tabloncillo. Y sus anchos se establecen entre los 100, 125 y 150 milímetros. ¿De acuerdo? Antes hablábamos en una anterior clasificación, decía que las tablas oscilaban desde los 8 milímetros hasta los 40 milímetros. No te lo he querido introducir ahí precisamente para no confundirte, pero hay una variación, o precisamente está esta medida intermedia entre la tabla y el tablón, que son los tabloncillos, donde su grosor es de 38 milímetros para maderas de coníferas, ¿vale? Hombre, si encuentras una madera de frondosas, pues aproximadamente de este grosor, de esos 38 milímetros, también lo podrías catalogar como tabloncillo, ¿vale? Entonces ten en cuenta esta salvedad, porque en algún distribuidor de venta de tablones o de madera maciza en general, puede que te hablen estos términos de tabloncillo, ¿eh? O algún almacenista de maderas. Luego ya pasamos a tablones, ¿vale? De 50, de 63, de 75 y de 100 milímetros, en donde sus anchos van a ser de 100 milímetros, 125 milímetros y 150 milímetros, 175 milímetros, 200 milímetros y 225 milímetros, ¿vale? Es decir, que van abarcando de 5 en 5, de 25. Sí, de 25 en 25 milímetros, ¿vale? Desde los 100 hasta los 22,5, ¿vale? La medida más comercial, generalmente 150, 200 milímetros de ancho, son con las que más se trabajan. Bueno, también 17,5, 175 milímetros y 22,5, sí, la verdad que también es bastante frecuente. Los tablones que generalmente, vale, ahora te voy a hacer un resumen un poquito de precisamente esta tabla, porque precisamente esta norma de la Unión Europea es precisamente la que más, o la más comercial, la que precisamente más se utiliza para maderas de coníferas cuando se está comprando a las almacenistas de madera. De tal forma que tú cuando vayas a adquirir tablones, lo más frecuente, lo más normal precisamente es trabajar con grosores de 50 milímetros, ¿vale? Tablón de 50, en donde hay sus anchos predominantes son los que te he descrito, de 100, de 125, de 150, de 17,5, de 175, de 200 y de 225. Los más frecuentes, por lo que te decía, de 15 y de 22,5, ¿vale? De 150 o de 225 milímetros. Otro tablón que también es muy comercial son los tablones de 75 milímetros de grosor, en donde aquí las anchuras se limitan un poquito más y abarcan desde 150, 175, 200 y 225 milímetros. Los más frecuentes, tablón de 150 o tablón de 22,5, tablón de 225. Ahora bien, atendiendo a las medidas de maderas de sierra de especies de frondosas europeas según la norma EN 1313-2 de 1998, se establecen que las longitudes oscilan entre los 2 y los 6 metros con intervalos de 10 centímetros. Las anchuras van a ser de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 y más en intervalos de 20 en 20 milímetros. En cuanto a los gruesos, pues van a ser de 20, 27, 32, 40, 50, 60, 65, 70, 80 y 100 milímetros. En cuanto a las tolerancias, pues tendrán unas tolerancias entre 1 y 3 milímetros.
Bueno, pues con esto terminamos o termino de explicarte esta parte en cuanto a la clasificación de las principales dimensiones de las tablas y tablones, ¿vale? He hecho referencia a esas normativas DIN y a estas últimas normativas de la Unión Europea. Entonces, aquí en España, como te he dicho, no hay una norma concreta o exacta. No obstante, los aserraderos, evidentemente, trabajan y tienden a estas medidas que te he ido describiendo, así como los almacenistas de madera. Es cierto que no hay un criterio común, homogéneo, de una norma concreta, pero bueno, al menos esto es lo que nos cuentan los principales manuales y bibliografías desde donde yo te voy transmitiendo estos datos y esta información que te voy contando, ¿vale? No creas que es una cosa que yo, me he inventado porque a mí me ha apetecido, ¿no? O sea, estoy perfectamente documentado y con una bibliografía técnica bueno, de la tecnología de la madera, ¿no? Que lo acredita. En cualquier caso, pues como te decía, ¿vale? O sea, para resumir estas medidas comerciales, pues las principales son las últimas que te he ido diciendo. Tablón de 50 o de 75 de grosor, y en cuanto a las anchuras más comerciales, esto ya te hablo desde como profesional, ¿vale? De como yo, Carlos Herrero, cuando voy a los almacenes de madera a comprar madera en bruto, o tablones y tablas. Eso en cuanto a sus gruesos, como te decía, 50 y 70 o 75, generalmente 75. Y en cuanto a sus anchos, pues el tablón de 15, de 150, tablón de 22 y medio, 225, en cuanto a su ancho, es lo más frecuente. Aunque no es raro encontrárselo de 17 y medio o de 200. Son medidas que, bueno, pues eso, ahí tienen que estar más o menos en tu memoria. Y en cuanto a las tablas, pues estas anchuras que te da para los tablones son semejantes. El espesor normal o la más frecuente suele ser la de 22 milímetros, ¿vale? Tabla de 22. Es el grosor más común que ya te digo te puedes encontrar en los almacenes. Pero esto ya, yo te hablo, te repito, como profesional, ¿vale? No quita de que mi experiencia de que me valía anule lo que te he contado antes y viceversa. Bueno, pues dicho todo esto, no quiero entretenerme mucho más porque ahora te voy a hablar un poquito acerca de la cubicación de la madera, un tema también teórico que resulta bastante importante, ¿vale? Luego ya una vez te conoces estas formulitas que te voy dando y estos parámetros de los que vamos a ir hablando, pues una vez que ya lo tengas en cuenta, lo conozcas, pues realmente es sencillo, ¿vale? Ubicar la madera. Pero bueno, te voy hablando en profundidad de ello. De tal forma que ubicar una pieza de madera simplemente consiste en averiguar o calcular su volumen, ya que la unidad de volumen más utilizada generalmente es el metro cúbico, es decir, un cubo cuyas aristas miden 1 metro de longitud. Y cuando las maderas tienen formas geométricas definidas, se puede saber su volumen exacto. De ahí que precisamente se hable de madera escuadrada en el aserradero, para poderla cubicar fehacientemente. Y en caso contrario, pues tan solo se podrán hacer cálculos aproximados. Bien, de tal forma que en los almacenes, pues te vas a poder encontrar con los supuestos que te he ido contando. Y es que los troncos en general, como te podrás imaginar, pues tienen forma cilíndrica o forma troncocónica, es decir, forma de cono truncado. No llega a ser un cono puntiagudo. Mientras que los tablones y las tablas son formas paralepípedas rectangulares, tienen sección rectangular. Y por lo tanto, para cubicar una pieza, pues lo que tendremos que hacer es aplicar una serie de fórmulas geométricas, ¿vale? De los volúmenes de las figuras que te acabo de mencionar, tanto de la forma cilíndrica, del tronco de cono, así como del cilindro y de los paralepípedos rectangulares. Entonces, el cálculo de volumen, hoy en día en el comercio, de forma mayoritaria, pues la madera se pone a su venta
presentando formas geométricas perfectas y casi siempre están bastante bien definidas. Es decir, que como te he estado explicando, los troncos están escuadrados y son piezas de forma cuadrangular, en donde en este caso se multiplicará la sección por su longitud. Es decir, que volumen es igual a largo por ancho por alto. Pero ¿qué ocurre? Que como se trata de una pieza cuadrada, como te acabo de decir, pues el lado se multiplica al cuadrado. Es decir, volumen sería igual a la longitud por el lado al cuadrado, ¿vale? En cuanto al volumen de un tronco escuadrado, pues será igual al producto de las tres aristas concurrentes en un vértice, es decir, el largo por ancho por alto, ¿vale? En este caso estamos hablando de una pieza de sección rectangular. Volumen es igual al lado por el ancho por el alto. Es decir, por ejemplo, tienes que cubicar una pieza de madera que tiene 1,5 metros de largo, 20 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. Pues, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es transformar los centímetros a metros. Es decir, vamos a trabajar en metros para que todas las medidas sean exactamente iguales y luego sepamos calcular el volumen en metros cúbicos. Si no necesitaras calcular en centímetros o milímetros, pues lo transformarías todo a centímetros o milímetros, ¿vale? De tal forma que 25 centímetros que te he dicho de alto van a ser 0,25 metros y 20 centímetros de ancho van a ser 0,20 metros. Entonces, aplicando la fórmula que te acabo de decir, es tan sencillo como multiplicar 1,50 por 0,25 por 0,20, pues esta pieza tendrá un volumen resultante de 0,075 metros cúbicos, ¿vale? Ahora bien, para el cálculo del volumen de maderas escuadradas que no sean regulares, ¿vale? Que no sean un prisma perfecto, pues en este caso la semisuma de las dos bases equivale a la sección media de la pieza. Por lo tanto, tendrás que multiplicar la sección media por la longitud y de este modo obtendrás el volumen. Es decir, por ejemplo, si tuvieras que cubicar un tablón que en uno de sus extremos sea más ancho y en la otra testa, en la opuesta, pues sea más estrecho, pues en este caso es un tronco de pirámide. Entonces, su volumen se obtendría con la fórmula de volumen es igual al grueso por el ancho mayor más el ancho menor dividido entre 2 por el largo. Bien, veámoslo con un ejemplo que seguramente te quedará más claro. Imagínate que tienes una tabla de 2,20 metros de longitud con un grueso de 2,2 centímetros, ¿vale? 22 milímetros. Y tendría una anchura mayor de 30 centímetros. Y su anchura menor sería de 17 centímetros, ¿vale? Todo eso lo pasamos a metros. Es decir, que la fórmula sería volumen igual a 0,022 del grueso, entre paréntesis, 0,30 más 0,17, ahí cerramos el paréntesis de esa pequeña formulita, dividido entre 2 por 2,20, de tal forma que los resultados serían, pues volumen 0,022 por 0,47 de la fórmula dividido entre 2 por 2,20, pues eso sería, el volumen sería igual a 0,0517 por 2,20 igual a 0,11.374 metros cúbicos, ¿vale? Sería lo que cubicaría esa tabla. Bien, es fácil, ¿vale? Es simplemente, como te digo, sumar el ancho mayor más el ancho menor y luego ya eso se multiplica por el grueso, se divide entre 2 y lo multiplicas por la longitud y te sale ese resultado que te acabo de dar de 0,011.374 para el caso del ejemplo. Bueno, otro caso que se te puede dar en la cubicación es cuando tienes que cubicar un tronco achaflanado con gema.
de tal forma que el volumen de un tronco escuadrado con las aristas rebajadas es igual al del paralelepípedo inscrito. Es decir, que dicho volumen se multiplicará por un coeficiente de reducción menor que 1, para tener en cuenta la madera que falta en las aristas. Tal coeficiente puede variar entre 0,9 a 0,8, según sea la irregularidad del tronco. En la práctica normalmente pues se reduce la cubicación a ciertas convenciones, que varían según los casos. Es decir, que puedes hacer una cubicación al cuarto sin reducción o una cubicación al quinto reducido. Y antes de comprar una pieza rolliza, un tronco, pues generalmente en nuestro sector conviene establecer el método de cubicación, ya que entre ambos métodos hay diferencias muy notables, ¿vale? Pero esto nos estamos refiriendo, o te estoy explicando de una troza, de un tronco, ¿vale? O sea, de una pieza más o menos cilíndrica con gema, no ya de un tablón o una tabla. Bien, eso es importante que lo tengas en cuenta. De tal forma que la cubicación al cuarto sin deducción o sin reducción, pues resulta de aproximadamente de las 3/4 partes del volumen real. Entonces, se supone que el lado escuadrado será igual a 1/4 de la circunferencia. Por lo tanto, se tiene que multiplicar 1/4 de la circunferencia media por sí mismo y por la longitud del tronco. De tal forma que este cubo es igual al de una pieza grosamente escuadrada, que equivaldría a 0,782 del volumen real de la madera en bruto. Vamos a ver, todo esto que te acabo de contar, que es bastante complejo, te lo voy a ejemplificar, pues poniéndote el caso de que tienes un tronco de 8 metros de longitud, ¿bien? Y 2,5 metros de diámetro. Entonces, el volumen sería igual a C dividido entre 4 al cuadrado, esto entre paréntesis, multiplicado por el largo. Bien, entonces el volumen sería igual a, abrimos paréntesis, 2,5 dividido entre 4, cerramos paréntesis, al cuadrado por 8, y el resultado de esta ecuación pues son 3,125 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Eso es lo que cubicaría esa troza de la que te acabo de poner en el ejemplo. Esta fórmula puede ser que también te la encuentres de la siguiente manera, y es que volumen sea igual a C dividido entre 4, en donde C recuerda que era el diámetro, por otra vez C dividido entre 4, ¿vale? Y esto por el largo, o lo que es la expresión reducida de la fórmula que te he dado de C dividida entre 4 al cuadrado por el largo. Es decir, multiplicar 2 veces C dividido entre 4. El diámetro de la circunferencia que tenga esa troza dividido entre 4 al cuadrado, o bien 2 veces multiplicado por sí mismo, ¿vale? No me enredo más para que no te resulte más extraño. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una cubicación al quinto igualmente deducido? Pues da aproximadamente la mitad del volumen real y corresponde a un tronco escuadrado con las aristas sin tener en cuenta la albura, ¿vale? Lo que determinaríamos para ese tronco con el duramen realmente. Entonces, se multiplica 1/5 de la circunferencia media por sí mismo y por la longitud del tronco. La fórmula es prácticamente la misma. Entonces, aplicando los datos, las medidas que te daba del ejemplo anterior, es decir, que tenemos un tronco de 8 metros de longitud y 2,5 metros de circunferencia, el volumen será igual a C dividido entre 5 al cuadrado por L, de tal forma que V es igual a 2,5 dividido entre 5 al cuadrado por 8, da como resultado 2 metros
cúbicos, ¿vale? Esta fórmula igualmente, si la sustituyes la elevación al cuadrado, pues lo que tendrías es que el volumen sería igual a el diámetro dividido entre 5 por el diámetro dividido entre 5 por el largo, ¿vale? O lo que es lo mismo, volumen igual a, entre paréntesis, C dividido entre 5, cerramos paréntesis, por, abrimos paréntesis, C dividido entre 5, cerramos paréntesis, por el largo, ¿vale? Que es lo mismo que te contaba al principio, de volumen es igual a C dividido entre 5 al cuadrado por L, ¿vale? No me extiendo más, ya me estoy empezando a repetir más de la cuenta y trato de explicártelo de la manera más gráfica posible, para que te lo puedas imaginar de una manera muy sencilla y muy gráfica. Bien, entonces, en la práctica se procede de tal forma que se mide con una cuerda la circunferencia media y se divide esta cuerda en 5 partes y el quinto obtenido representa el lado de un paralelepípedo de base cuadrada. Llamando a este lado A minúscula, la fórmula será de V igual a A al cuadrado por la longitud, ¿vale? Se aplica, por ejemplo, pues a maderas que tienen mucha albura, como puede ser el roble. Bien, bueno, pues esto es un poco lo que tengo que contarte acerca de cómo se ubica la madera según, bueno, los principales manuales referentes para el cálculo de cubicación de madera de la madera y el mueble. Me falta una última cosita que antes se me ha olvidado comentarte cuando estábamos hablando acerca de las medidas y de las escuadrías, y son las medidas de la madera en bruto. Entonces, por lo que respecta un poco a la normativa de clases comerciales legales para la madera en bruto, pues hablaremos de distintos tipos de clases. En primer lugar estaría la clase A, es decir, madera sana, que no tenga fallos o con defectos sin importancia, ¿vale? Y que no afecten a su utilización. En cuanto a la clase B, es madera de calidad normal, con uno o varios fallos, un ligero encorvamiento, por ejemplo, puede ser ese fallo. En cuanto a la clase C, pues es madera que por sus defectos no puede ser tratada como las anteriores clases de calidad, pero que puede ser tratada como usos para madera industrial. Y ya por último, la clase D es madera que por sus defectos no puede entrar en ninguna de las categorías anteriores, pero que industrialmente se puede aprovechar al menos en un 40%. Vale, bueno, entonces era solamente darte este apunte rápido y nada, y ya está. Ya he terminado de explicarte este capítulo en cuanto, bueno, pues a lo concerniente a lo que te he ido contando de toda la parte del troceado de la madera, de cómo se va realizando los cortes cuando tenemos las trozas, y luego un poco esa clasificación que he tratado de que fuese lo más acorde posible pues a las normativas según precisamente los manuales técnicos de la madera y el mueble. Y luego ya, pues esa parte de cálculo de volumen. En esta ocasión, bueno, pues te he hablado un poco más acerca de las bibliografías, ¿verdad? En este caso, yo he utilizado algunos libros de la biblioteca Atrium, el libro de la editorial EDB, el Nuch y el Vignote, que son un poco los grandes referentes dentro de las bibliografías que hay que emplear, pues precisamente para poder ir haciendo estas explicaciones acerca de la tecnología de la madera. Caso del podcast que has escuchado hoy, bueno, un poquito más teórico, sobre todo más desde la teoría que desde la práctica, pero que igualmente, como te decía al principio, es muy importante, ¿vale? Esto es muy importante para que precisamente conozcas y sepas cómo se obtienen los tablones y las tablas que vas a comprar comercialmente, para que precisamente, bueno, pues tengas ese conocimiento y no vayas a tu centro de corte de madera y vale, ya está, te limites a un tablón, a una tabla, bueno, para que sepas qué hay detrás de todo eso, ¿no? Los porqués
realmente de la madera. Y luego, pues cómo se cubica. Una pieza de madera es cuadrada normal y lo que hemos visto acerca de las trozas, ¿vale? Que esto, bueno, pues dentro del mundo de la tecnología, este es un capítulo realmente importante. Así que nada, bueno, amigo Virutas, no me entretengo más. Ya sabes que nos podemos ver en el resto de redes sociales, en el YouTube de Madera de Ebanista y nos escuchamos en el siguiente podcast. Espero que te haya gustado, que te haya resultado de interés y que nos sigamos escuchando. Un saludo, chao.